Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a mostrar rápidamente dónde encontramos lo de la sesión de hoy. Verifíquenme por favor y ya podamos estar viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, perfecto. La tenemos aquí en la sesión 10, es decir, en la sesión del día de hoy. La pusimos ahí para no tener de pronto algún tipo de confusión o algo por acá. ¿Sí? Sesión 10. Tenemos la tarea, sesión 10, carga de ejercicios. Y nos dice por acá, presentar los ejercicios del 7.1, que es el candado, y el 7.2, que es la pieza mecánica. ¿Y cuáles son los elementos que debemos hacer, obviamente, además del dibujo? Dentro de lo que es el proceso de dibujo, pues el uso de líneas, no solamente las continuas, sino donde hayan líneas segmentadas, donde hayan líneas de ejes. Si reconocemos otro tipo de línea distinto al que estamos mencionando acá, pues entonces tendremos que incorporarlo. No lo creo, pero en el caso que ustedes puedan identificarlo, entonces habrá que hacerlo. Creación y ajuste de capas. Vamos a tener que crear capas para cada ejercicio de manera independiente, de la forma tal en que podamos ordenar y organizar la información de la mejor manera posible. Ayer de pronto hicimos un ejemplo. Hicimos 3 capas, la de la capa de la pieza, la capa de las líneas segmentadas, la capa de las líneas de ejes. ¿Listo? Ustedes pueden decidir si quieren mantener el mismo criterio para sus ejercicios. No es obligatorio. ¿Listo? Si consideran que hay otro nombre con el cual podamos identificar de igual manera o mejor los elementos que estamos realizando, entonces pueden utilizar esos nombres. Es decir, ahorita no le estoy dando mayor, digamos, como que requerimiento en cuanto a las capas, sino que le estoy dando un poquito más de flexibilidad para que cada uno de nosotros empecemos a ir familiarizándonos con el uso continuo, en este caso de las capas. Pues sabiendo que cuando trabajamos con capas, además del nombre, pues asignación de un color, del tipo de línea, dependiendo lo que aparecerá en el dibujo, un grosor de línea, también para dar una correcta representación del dibujo. Recordamos que los elementos o los contornos visibles, como en el caso ayer de la pieza mecánica, nuestra pieza, déjame ver, creo que nos quedó por aquí. Vamos a revisar a ver si es esta. ¿Listo? Entonces, vamos a ampliarlo un poquito. ¿Ok? Entonces, tenemos acá todas las líneas que representan contornos visibles, es decir, las líneas continuas. Estas siempre van un poco gruesas dentro del dibujo. Todo lo que tenga que ver con segmentos ocultos o aristas ocultas que se representan con esta línea de trazos cortos, tendrá un grosor intermedio. Intermedio tirando abajito, ¿listo? No propiamente bajo, pero un intermedio yéndonos hacia abajo. Y por último, ahí sí, como más delgadito, la línea de los ejes y centros de las figuras. Esa sí debe ir con el grosor más bajo. No es que vamos a colocar el 0,0, pero por lo menos, como esta pieza es más o menos grandecita, pudiésemos emplear un grosor como de 0.09 o 0.05. Eso ustedes lo van a ver primero al momento de hacer una vista previa en la impresión y segundo cuando tengan el plano. Cuando tengan acá y observan que de pronto o el contorno es muy grueso o es muy delgado o esta línea es muy gruesa, es muy delgada, ustedes deben tener el criterio como dibujantes de decir, no, yo creo que esto debo modificarlo, esto debe verse con un contorno mucho mayor, esta línea a lo mejor me toca bajarle el grosor, y vuelven, ajustan las capas, realizan una vista previa de impresión y vuelven a sacar un PDF para entonces seguir observando cómo les está quedando el ejercicio. ¿Listo? Como lo trabajamos también ayer,
ajustar las propiedades de la línea en los casos que no fuesen continuas. Cuando tenemos líneas segmentadas o líneas de ejes, lo más seguro es que nos toque sacar el panel de las propiedades, es decir, dándole control 1, y luego modificar el valor de la escala del tipo de línea. Sabemos que por defecto era 1, pero ese 1, ojo, hay que seleccionar primero la línea. Ese 1, si yo lo amplío, pues entonces la representación de ese tipo de línea se pone más grande. Si lo bajo de 1, esa representación segmentada o de eje se va a hacer como más compacta y más visible. Vamos a tener que incorporar textos donde existan. Incorporaremos acotamientos para seguir probando este ejercicio. Configuraremos el espacio papel, la hoja, ajustar la ventana gráfica, ponerle una escala gráfica. El día de ayer, en la noche, los compañeros de ese turno me decían, porque yo utilicé la misma hoja que utilizamos nosotros en el ejercicio. Es decir, yo lo coloqué en una hoja tipo carta. Pero ellos me dijeron, profe, pero usted nos dijo que íbamos a trabajar siempre con el formato A3 para todos nuestros ejercicios. Sí, ¿listo? Pero como este fue práctica, yo lo hice simplemente en eso. Ojo, no les estoy diciendo qué tipo de papel, solamente que hay que configurarlo. Ustedes pueden estar en el criterio de decir, yo creo que esta pieza, por la extensión y el tamaño que tiene, me puede o puede caber bien en una hoja tipo carta. O a lo mejor, perdón, la trabajamos en la hoja A3, como lo hemos venido utilizando en los ejercicios anteriores. Entonces, el criterio ahorita va a ser de ustedes. En esta parte no hay mayor condicionamiento, pero sí que esté configurado el espacio papel. Podemos utilizar un formato carta, que es 8.5 por 11 pulgadas. Déjame y se los muestro por aquí. Esto es un segundito lo que realizamos ayer, el mismo ejercicio con el grupo de la noche. Por ejemplo, podemos utilizar el tamaño carta, que es 8.5 por 11. Podemos utilizar el doble carta o el tabloide, que es 11 por 17 pulgadas. O podemos utilizar un poco más conocidos, como por ejemplo el A4, Isofull A4, que es un tamaño casi idéntico al carta. No es igual, pero es muy, muy parecido al carta. O podemos seguir utilizando el A3, que es el que hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores. Indistintamente, eso va a quedar a criterio de ustedes. Lo que sí de pronto yo les sugiero es ubicar la hoja en sentido horizontal, por lo menos en este caso, de esta pieza en sentido horizontal. Posiblemente el candado esté en hoja vertical por la forma o la disposición del ejercicio, porque el candado es la pieza por acá y el texto por aquí. Es decir, esto lo puedo ajustar, creo que mucho mejor, bajo una orientación vertical. ¿Listo? Entonces, indistintamente la hoja, eso sí, habrá que colocarle una escala con la cual se amplíe más o menos abarcando la mayor cantidad de espacio dentro de esta hoja. Si utilizo una hoja más grande, por ejemplo una A3 o un tabloide, entonces tendré posiblemente que utilizar escalas de miles a 200 XP o de miles a 250 XP. Eso lo van probando ustedes. ¿Listo? Utilicemos las escalas que podemos identificar en un escalímetro. ¿Listo? O múltiplos de esas. Para que en algún momento que deseemos imprimir estas piezas, podamos medirlas correctamente con ese instrumento. Vamos entonces y seguimos revisando para que nos quede todo claro. Y por último, pues la impresión en PDF. ¿Listo? Entonces, son solamente dos piezas, pero nos damos cuenta que hay que empezar a incorporar, estamos exigiendo más, de estas son las piezas que tenemos hasta ahorita. Para aquellos que quieran volverlo a revisar, aquí está adjunto el PDF, donde solamente están esos dos ejercicios, ¿listo? Yo omití la portada, omití las páginas de presentaciones, de todo. Solamente me concentré en el dibujo como tal del candado y el dibujo como tal de la pieza. ¿Listo? Para que lo tengamos aquí.
y ya está disponible. Aquella persona que ya lo vayas teniendo listo, lo cargamos. Aquí lo máximo que hay que cargar son 4 archivos. Es decir, el de dibujo del candado, el PDF del candado, el de dibujo de la pieza mecánica y el PDF de la pieza mecánica. Solamente son esos 4 archivos. ¿Listo? Y tienen, creo que está hasta el día de mañana, 17, creo que es hasta las 2 de la tarde. Vamos a verificar la hora para que nos quede a todos 100% clara la hora. Vamos a verificar un segundito nuestra hora de entrega para que no pongamos manos a la obra con esto. Permítame un segundo. Sí, 17 a las 2 de la tarde. ¿Listo? Entonces ya sabemos, 4 archivos como máximo. Más de eso no son porque no es lo que estamos solicitando. Solamente van a ser 4 archivos. ¿Listo? Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna inquietud de esto? No, profe. ¿Listo? Sin embargo, cualquier cosa que a lo mejor o cualquier duda que se les llegue a presentar en el proceso de la construcción, me pueden escribir, ya sea por correo, por un mensaje o algo, y la tardanza es que yo vea esa información. Vamos a intentar abrir este ejercicio que fue el nuestro del día de ayer. Perfecto. Vamos a intentar también abrir de pronto perdón, un ejercicio de los que hemos trabajado aquí de dibujo. Listo, utilicemos de pronto este mientras tanto. Y vamos a mostrar la guía de estudio que corresponde a los comandos básicos de anotación, donde están los acotamientos. ¿Qué tipo o qué contenidos estuvimos trabajando el día de ayer al momento de hablar del acotamiento? ¿Qué pudimos aprender ayer cuando estuvimos trabajando con el acotamiento? Que podemos colocarlos en círculos. Eh, se me olvidaron los nombres. No te preocupes, dilo con tus propias palabras. Que podemos utilizarlo así como tipo regla, utilizando ángulos, distancias, em, radios, no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿Cuál podemos sería? utilizar diferentes medidas para Ujú. colocar pues estas y saber las medidas que tiene la figura. Perfecto. Y habíamos comentado, como un ejemplo así, como algo del ejemplo del closet con el carpintero. ¿Cuál pudimos nosotros encontrar que era como que una de las grandes finalidades que tiene el incorporar acotamiento en un plano de dibujo técnico? ¿Por qué de pronto tenemos la necesidad de incorporar en un plano técnico un acotamiento? Si será de pronto por simple formalismo o de pronto porque de verdad hace falta para tal o tal cosa. ¿Perdón? Se cortó un poquito si alguien iba a hablar. Sí, profe, esto nos ayuda pues a realizar la pieza en tal caso dado que la necesitemos en la vida real. Sí, literalmente así es. Es decir, si esta pieza yo tengo pensado
llevarla a un taller, imaginemos que es una pieza metálica, ¿listo? Que la pieza sea más o menos, que al final queremos que nos quede más o menos como esta, ¿listo? Es decir, que nos tocará llevarla a un taller, no sé, a lo mejor de fundición o de tornos o algo como eso, posiblemente. Lo primerito, estoy casi seguro, lo primerito que la persona nos dirá, ajá, muéstrame el plano, por favor, de esta pieza, donde aparezca el acotamiento para entonces yo podértela diseñar o podértela construir, mejor dicho. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos la responsabilidad de colocar todo el acotamiento de una pieza de manera completa para que al final la persona, el trabajador, el herrero, el tornero, aquella persona, el fundidor, el que se encargará de elaborar esta pieza, la haga con tal perfección que yo la pueda emplear en el lugar donde realmente estoy necesitando. ¿Listo? Entonces, es una de las principales finalidades. Además de nosotros poder contar estas medidas para una posible construcción, también esta nos servirá para posibles cotizaciones, para un posible presupuesto de su construcción o su ejecución. Teniendo esta información, pues lo más seguro es que la persona, el constructor, el herrero o el que va a trabajar esta pieza, me diga, listo, señor Enrique, yo creo que esto lo voy a hacer a través de la fundición. Es decir, voy a agarrar metal, lo vamos a colocar con elevadas temperaturas para que se vuelva líquido, haremos un molde tipo encofrado para entonces verter ahí eso y que la pieza nos quede, a través del proceso de fundición, nos quede perfectamente construida. Listo. Entonces, cuando él observa la pieza con el acotamiento, puede computar cuánto de material se va a llevar para eso. Y me dice, bueno, ya yo saqué el volumen de esta pieza más el desperdicio, entonces yo creo que esta le puedo cobrar, no sé, yo voy a poner un valor cualquiera, le puedo cobrar 150,000 pesos. ¿Listo? Entonces, porque eso es lo que cuesta el contenido de esta pieza más en los procesos, digamos, de construcción como tal. Entonces, además de nosotros tener la facilidad de que un acotamiento nos permita construirla, también ayuda a cierto profesional a poder presupuestar o cotizar un elemento, sea esto, sea de pronto, como vimos en el ejemplo de ayer, un closet, sea de pronto una construcción, si queremos meter algo de infraestructura, o de pronto una pieza mecánica, una estructuración de cableados o de tuberías, etcétera. Siempre vamos a necesitar o a requerir incorporar acotamientos para poder tener toda la información completamente a nuestra disposición. Ayer nosotros hicimos esta prueba, creo que me lo que había comentado Stephanie. Decía, profe, ¿será que podemos emplear el acotamiento en este dibujo que nosotros estamos haciendo? Claro, y lo hicimos ayer antes de irnos. ¿Listo? Lo dejamos así. Y cuando nosotros lo comparamos, vamos a hacerlo. Esta no. Comparémoslo con esta. Aquí está. Cuando lo comparamos con esta, nos damos cuenta que aún sigue teniendo un poco de diferenciación un acotamiento con el otro. Aunque colocamos todos los acotamientos que están acá, seguimos observando que hay cierta diferenciación entre un acotamiento y otro. ¿Cuál sería de pronto las diferencias más esenciales o la diferencia más esencial que pudiésemos identificar entre el acotamiento que aparece en el PDF y el que nosotros colocamos el día de ayer? ¿Cómo, profe? ¿Qué diferenciación de pronto nosotros pudiésemos encontrar
entre el acotamiento que ahorita está en el PDF con el que hasta este momento hemos ajustado y configurado en la parte derecha, es decir, en nuestra área de dibujo de AutoCAD. No tanto las posiciones, digo, porque las posiciones pueden variar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. ¿Qué de pronto diferente pudiésemos nosotros? Hagamos de pronto el acercamiento acá para que se pueda de pronto ver todavía más claramente. ¿Cómo se aprecia en conjunto este acotamiento aquí en el PDF y cómo se está observando esa misma parte aquí en nuestra pantalla de AutoCAD? ¿Hay algo que de pronto pudiese ajustar para que me quede lo más parecido aquí a como aparece en el PDF? Profe, el grosor Eh, de las líneas, ¿no? Podría ser grosor de línea, podría ser uno. ¿Qué otro elemento? no sé si, digamos, en los palitos de los acotamientos son distintos en el R12 y el R6. ¿Los palitos te refieres a las lineecitas que llevan la letra? Sí, señor. Ok, listo. Sí, podría ser eso. ¿Cómo se aprecia todo el texto o qué posición tiene todo el texto aquí de este acotamiento en el PDF y cómo se observa hasta ahora dentro del área de dibujo de AutoCAD? En horizontal se observa en el PDF. En el PDF todo se observa horizontal. Aquí en el archivo de dibujo de AutoCAD parece que llevaran la misma orientación de como nosotros estamos acotando, ¿cierto? Además, de pronto yo creo que también lo pudiésemos visualizar. Miremos el tamaño de las flechitas que tienen en el PDF y el tamaño de las flechas que tienen en el dibujo acá en nuestra área de trabajo. ¿Se ven del mismo tamaño? ¿Se ven más grandes? ¿Se ven más pequeñas? ¿Logran verla de pronto más grandes o más pequeñas? Está más grande en el dibujo. En nuestro dibujo, en efecto, están más grandes. Perdón. Y con respecto al texto, se aprecia del mismo tamaño, es decir, una letra del mismo tamaño en el PDF que como aparece ahorita en el área de dibujo de AutoCAD, en nuestra pantalla negra. No está más grande. Parece un poquito más grande, exactamente. Esto, digamos, este grupo de preguntas lo hacemos simplemente con el propósito de reconocer que en un acotamiento o en las cotas que nosotros podemos insertar en un proyecto, tendremos la posibilidad y de hecho también tendremos la responsabilidad y el deber de hacerlo, de ajustar las características de este acotamiento para que cuando esté en un proyecto, ésta pueda tener un tamaño y una visualización acorde y proporcional a lo que estamos presentando. Vamos a intentar un segundito. Colocar solamente de este ejercicio dos medidas. ¿Listo? Una medida aquí abajo horizontal, una medida aquí arriba vertical. Utilicemos un acotamiento lineal y yo la voy a poner en capa 0. Acotamiento lineal de aquí hasta acá. Y un acotamiento lineal de aquí hasta acá. ¿Listo? ¿Cómo se aprecia este acotamiento con respecto a la vivienda? ¿Cómo se aprecia ese acotamiento con respecto a la vivienda? Demasiado grande. Honestamente, estoy de acuerdo con Stephanie, se ve excesivamente grande. Si de pronto nosotros nos recordamos el ejercicio de donde sacamos la vivienda, que fue el 3, la sesión número 3, vamos a abrir un segundo la guía del ejercicio.
Un segundo. Ok. Observemos el acotamiento que se nos presentó aquel día para este proyecto y cómo hasta ahora nos está quedando. Definitivamente hay mucha diferencia, ¿cierto? Nos tocaría cambiar el tamaño de los textos, el ajuste de las líneas, el tamaño de las flechas, separaciones de pronto entre textos y líneas, entre otras cosas. Lo más seguro es que nosotros, cuando incorporemos un acotamiento, estaríamos, yo creo que casi seguros, que las proporciones de tamaño que tiene un acotamiento insertado con respecto al proyecto que ustedes van a presentar, no va a tener una proporción adecuada. Difícilmente coincide. ¿Listo? Entonces, como difícilmente va a coincidir, nosotros tenemos el deber de ajustar todas las características de este acotamiento para que al final, cuando nosotros vayamos a imprimir por lo menos este plano con su acotamiento, estos se vean de esta manera. Entonces, es lo que vamos a hacer en la jornada de hoy. Vamos a minimizar esto un momento. Esto también. Esa información la vamos a poder encontrar siempre con bastante detenimiento y bastante especificidad en la guía de estudio. En este caso es la guía de estudio número 8. Vuelvo por acá a mostrar. Comandos básicos de anotación. En la primera parte están los textos, línea simple y multilínea. Y luego vienen los acotamientos. Ayer vimos lo que eran los tipos de acotamiento y las variantes que tenía un acotamiento lineal. Ahorita nos vamos entonces a encargar de ajustar un estilo de acotamiento. Antes de poder ajustar un estilo de acotamiento, vamos a hacerle una anatomía a lo que es la cota o lo que es un acotamiento en general, ya sea en AutoCAD como también podría ser en dibujo técnico en general. Primeramente, para poder acotar algo, necesito, parece un poco evidente, pero es necesario. Necesito, obviamente, el objeto a acotar. Cuando vamos a aplicar un acotamiento, para saber qué es lo que voy a acotar, necesito el objeto para acotar. Nosotros, cuando probamos el día de ayer, por ejemplo, un acotamiento lineal, dijimos punto de inicio, punto final, y arrastramos la cota hacia el lugar donde nosotros nos parecía correcto. Entonces, en este caso, está identificado con el punto B, necesitaremos un punto de referencia de donde parte el acotamiento y también donde va a llegar el acotamiento. En este caso, porque tenemos el acotamiento lineal. Como letra C, tenemos dentro del acotamiento el valor de la cota. Puede ser un número, o puede ser un número con texto, o puede ser números con símbolos, dependiendo. Recordemos que cuando hicimos un acotamiento angular, nos colocaba el símbolo de grados. Cuando hicimos acotamiento de radio, nos colocaba la letra R por acá. Cuando hacíamos el acotamiento de diámetro, nos aparecía el símbolo de diámetro. Cuando hacíamos longitud del arco, nos colocaba la simbología de arco. Entonces, dependiendo el tipo de acotamiento a emplear, vamos a tener dentro de la cota o solamente el número, o puede ser un número con texto, o puede ser un número con símbolo. Como letra D, tenemos la línea de extensión. Esta línea de extensión, la pondré con otro color, son estos dos segmentos, pongámoslo aquí con azul, son estos dos segmentos que a nosotros nos ayudan como a delimitar visualmente desde dónde hasta dónde estamos haciendo este acotamiento. Normalmente, cuando hacemos ya sea un dibujo a mano o también es posible hacerlo en AutoCAD, esta línea de extensión o esta línea de referencias nos van a ayudar a poder enfatizar o delimitar visualmente desde dónde hasta dónde estamos acotando. Tenemos como siguiente elemento,
con otro color, de pronto en rojo. La punta de flecha. Esta simbología que está acá. Hasta ahora, nosotros observamos en este ejemplo que estamos utilizando como un triangulito delgado, simulándonos una flecha. Pero en AutoCAD podemos utilizar otros símbolos que ya lo veremos a continuación. Podremos utilizar de pronto una línea inclinada, podemos utilizar de pronto una circunferencia vacía o una circunferencia llena. Podremos de pronto utilizar un cuadrado vacío, un cuadrado lleno, un pequeño puntico, una flecha solamente con líneas. Todo este tipo de simbologías para las puntas de flecha es posible nosotros ajustarlo. La recomendación es que esta de acá sea la misma de acá, para que todo se vea uniforme. ¿Listo? Aunque podemos escoger una de manera independiente, mi sugerencia es manejar la misma para las dos. Vamos así para que nos quede de igual manera marcado. Perfecto. Tenemos propiamente la línea de dimensionamiento identificada con la letra F. Esta línea de dimensionamiento es simplemente el segmento que va a servir de piso para la cota. Es decir, es donde se va a posicionar o donde se va a parar la cota. En AutoCAD también es posible que esta línea no aparezca dentro del dibujo, pero aunque eso queda siempre a criterio del dibujante, es decir, de cada uno de nosotros, yo siempre sugiero que esta línea de dimensionamiento esté presente porque le va a ayudar visualmente a la persona a poder también enfatizarse de qué es lo que está observando como acotamiento. Usemos otro color para esto. Tenemos con la letra G. El desfase desde el origen o referencia. La letra G es esto. Esto que está referido como el desfase desde el origen o referencia es simplemente esta distancia. ¿Listo? Yo a AutoCAD le puedo decir que estas líneas que están en color azul o estén más pegaditas al punto que me sirvió para acotar o que a lo mejor empiece más abajo. Es decir, esta separación es ajustable. Es la que se conoce en AutoCAD como el desfase desde el origen o referencia. Pongámosla así para verla mejor. Utilicemos otro color por acá, puede ser este. Como letra H, viene siendo esta de acá, dice la extensión desde la línea de dimensionamiento. Es decir, a partir de esta, nosotros podemos ajustar en AutoCAD cuánto se va a sobresalir ese pedacito de línea. Es decir, este tramo que está acá. Podemos ajustarlo, que sea cortico, que no sea nada, es decir, que esta línea azul solamente llegue hasta aquí, o puede ser de pronto mucho más larga. El ajuste lo ponemos nosotros, pero mi recomendación es que esta extensión no sea muy larga. Que cuando nosotros imprimamos un plano, esto pueda ser más o menos, creería yo, cuanto mucho, también dependiendo del dibujo, como unos 3 milímetros, 4 milímetros, más o menos que esté alrededor de esa longitud. ¿Listo? Por último, pongámosle ya con este último color, la letra I, dice el desfase del texto desde la línea de dimensionamiento. Aparece con la letra I. Es decir, la separación que hay entre la línea de dimensionamiento con respecto al texto. Si aumento este desfase de texto, es decir, si aumento la separación, entonces esta 53.3 me aparecerá más hacia arriba, es decir, me dejará más espacio libre acá. O si reduzco esta separación, entonces el texto estará cada vez más pegado a esta línea de dimensionamiento. Mi sugerencia es que nunca esté pegado
ni que tampoco esté muy separado. ¿Listo? Es decir, utilizar una separación relativamente mínima podría ser una forma que de pronto yo a veces comento, es utilizar un poco menos de la mitad de la altura del texto. Vamos a decir, si esta es la altura del texto, la mitad podría ser esto. Utilicemos menos de esta mitad como separación de aquí. ¿Listo? Aunque esto es muy ajustable, más que todo desde nuestro punto de vista, nosotros poco a poco debemos ir desarrollando esa capacidad de ir ajustando todo un acotamiento que en conjunto se ve armónico, porque al final tiene que verse de esa manera. Entonces, hacemos este pequeño desglose, esta anatomía o estas características de la cota, porque eso lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a ajustar un estilo de acotamiento. Para aquellas personas que lo quieran ver con un poco más de especificidad, tendremos acá en la siguiente página el comando que nos ayudará a ajustar o a modificar un estilo de acotamiento, junto con los parámetros o los elementos esenciales para su presentación en pantalla. Pero vamos a hacerlo nosotros directamente desde acá. Para nosotros poder acceder a los estilos de acotamiento hay que dirigirnos a la pestaña, perdónenme el color, a la pestaña Anotar o Anotación. Vamos a irnos hasta acá. A la sección que corresponde al dimensionamiento y el botoncito o el icono que nos va a ayudar a poder entrar en los estilos de acotamiento es esta flechita pequeñita que está en esta esquina. ¿Listo? Sin embargo, así como nos pasaba con las capas, nosotros en un proyecto tenemos unos acotamientos que vienen preinstalados con el programa de AutoCAD. Normalmente solemos tener este ISO 25, uno que aparece con el nombre de estándar, uno que aparece con el nombre de anotativo. Estos vienen preinstalados en el programa de AutoCAD. ¿Listo? En algunos casos observaremos los tres. En algunos casos, muy posiblemente, veremos uno o dos de estos. Pero siempre hay algo dentro de este listado de acotamientos aquí en AutoCAD. Así como pasaba con las capas, si yo coloco como activo el acotamiento de pronto estándar, este tendrá otra apariencia en pantalla. ¿Y qué quiere decir? Todo el acotamiento que hasta ahorita vayamos a insertar quedará registrado bajo este tipo que se llama estándar. Si de pronto nosotros cambiamos como activo a el acotamiento anotativo, entonces todo el acotamiento que hasta ahora se incorporará dentro de un ejercicio, en este caso del proyecto que estamos trabajando, quedará registrado dentro de esto. No importa en cuál acotamiento hasta ahorita nosotros insertamos esto. De hecho, fue en el ISO 25 porque es el que tiene como activo. Pero así como pasa con las capas, nosotros podemos seleccionar un acotamiento, desplegar el listado de estilos de acotamiento y seleccionar el que nos va a servir o por quién lo vamos a cambiar. Entonces, no hay problema hasta ahora en el acotamiento en que estemos utilizando porque todo esto es modificable y ajustable. Vamos entonces a empezar a crear un estilo de acotamiento y ya vamos a ver de qué se trata eso. Hacemos un clic en la flechita pequeñita que apunta hacia abajo y hacia la derecha, que es el manejador de los estilos de acotamiento. Al hacer un clic acá, el programa nos va a mostrar esta ventana emergente. De esta ventana emergente hay unos elementos sencillos que es importante tenerlos en cuenta. Primero, en esta parte izquierda, tendremos todos los acotamientos que este dibujo tiene ahorita. Tenemos el anotativo, el ISO 25 y el estándar. Cuando nosotros creemos, ahora en un instante, nuestro propio estilo de acotamiento, tendremos el nuestro aquí, con el nombre que nosotros le demos. Además, en la parte central
observaremos una vista previa, más o menos ilustrativa, de cómo se están observando los ajustes del acotamiento que ahorita eh, se está trabajando. Es decir, cómo más o menos en comparación a un objeto se va a observar. Y además, pongámosle con otro color por aquí, podemos designar un acotamiento como activo, así como hacíamos con las capas. Es decir, que ese acotamiento es el que nos aparezca en la parte de aquí arriba. Podemos crear un estilo de acotamiento nuevo o podemos modificar un estilo de acotamiento ya existente. Vamos a cerrar esto. ¿De qué se trata un estilo de acotamiento? Un estilo de acotamiento básicamente es los diferentes ajustes que nosotros vamos a realizar de lo que son las líneas, las flechas, el texto, las separaciones, los colores, es decir, toda esa parte visual, estética y de proporción de un estilo de acotamiento. Es guardar ciertas configuraciones para no tener que estar modificando todo eso constantemente en cada ejercicio que nosotros vayamos a hacer. Lo único es que cada estilo de acotamiento que nosotros creamos en un dibujo quedará registrado solamente en ese dibujo. Es decir, si abrimos un documento nuevo, ese documento no tendrá ese estilo de acotamiento, pero podemos pasarlo de un archivo a otro archivo. Es decir, podemos hacer esa transferencia de contenido de una manera sencilla. Entonces, ahora sí, vamos a crear nuestro estilo de acotamiento propio. Aunque nosotros tengamos la posibilidad de modificar estos estilos de acotamiento que ya vienen preexistentes o preinstalados en AutoCAD, mi sugerencia es que no lo hagamos. De pronto por el siguiente motivo. Imaginemos que yo estoy trabajando este ejercicio con Stephanie, que es la que veo ahorita de primerito en la pantalla del Zoom. Que este ejercicio lo estamos trabajando en conjunto, Stephanie y mi persona. Y entonces, de pronto Stephanie realizó todo el dibujo, ella me lo envió a mí para yo colocar el acotamiento y luego ella le dará el último vistazo antes de imprimir y mandar a presentar este proyecto. Resulta que cuando yo incorporo el acotamiento a esta pieza, yo utilizo esta que se llama ISO 25, que de hecho fue la que nosotros utilizamos. Pero resulta que yo digo, a ver, no, yo creo que de este estilo de acotamiento yo le voy a bajar el texto, le voy a bajar un poco el tamaño de la flecha, le voy a ajustar de pronto un poco más la separación del texto con las líneas, etcétera. Y resulta que yo modifico este estilo de acotamiento. Una vez que ya yo haya modificado los elementos más importantes del estilo de acotamiento y yo diga, ah, listo, creo que se me ve bien, se lo voy a enviar a Stephanie para que ella ya termine de corregir lo que haya que corregir y lo podamos imprimir. Nosotros realizamos el acotamiento empleando este estilo o este tipo de acotamiento que se llama ISO 25. Sabemos que este ISO 25 es uno de los que viene instalado en todos los programas de AutoCAD. Es decir, Stephanie también lo tiene en su computador. Cuando el programa vaya a abrir en el equipo de Stephanie este documento y diga AutoCAD, ah, veo que Enrique utilizó el que se llama ISO 25. Ah, ese ISO 25 lo tengo yo también. Quiere decir que son las configuraciones que yo tengo guardada acá. Cuando Stephanie abre el archivo, hay una alta probabilidad de que los cambios que yo hice en mi computador a ella no se le vean. Porque como tienen el mismo nombre, entonces el programa va a decir, ah, no tengo que ajustar nada porque ya yo tengo un estilo de acotamiento que se llama ISO 25. Entonces, posiblemente todo lo que yo haya hecho no haya servido de nada aquí porque a ella le va a tocar o me escribirá, profe Enrique, pero mira, ¿qué pasó? Pensé que habías acomodado el acotamiento y resulta, y yo le digo, ¿cómo así, Stephanie? Claro que lo acomodé, míralo, y le paso una foto. No, pero mira cómo me sale en mi pantalla.
porque como tienen el mismo nombre, hay una alta probabilidad de que esa variación de cambio no se vea. Entonces, para no correr riesgo, siempre es mucho más recomendable crear un estilo de acotamiento. A lo mejor ese estilo de acotamiento puede que se llame, no sé, yo voy a inventar el nombre, eh, Castrillon-Simons. ¿Listo? Porque somos los dos quienes estamos trabajando en este proyecto. O se llame de pronto eh, dibujo y diseño por computador diurno, porque es nuestro curso. O a lo mejor se llame acotamiento para piezas mecánicas. Podría ser. ¿Listo? El nombre lo asignamos nosotros, honestamente. Le colocamos el nombre que nos parezca más distintivo. Ya cuando creamos un estilo de acotamiento nuevo, podremos tener la plena certeza de que cuando Stephanie vaya a abrir este documento, el programa empiece a revisar. No, la persona utilizó otro acotamiento distinto, que yo no lo tengo en mi base de datos, que se llama Castrillon-Simons. No, ese no lo tengo, déjame tomar las características para podérselo mostrar a Stephanie en pantalla. Y Stephanie va a poder ver bien lo que yo hice en mi computadora. ¿Listo? Entonces, siempre sugerencias, señores, vamos a crear un estilo de acotamiento que siempre sea nuevo, no modificando los existentes para no correr riesgo de que a lo mejor no se vaya a ver el ajuste en otro computador distinto a donde estemos trabajando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita con respecto a este preámbulo? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, señor. Perfecto. En el caso que haya alguna pregunta, enseguida, profe, un momentito, necesito preguntar algo. Listo. Vamos entonces a crear un estilo de acotamiento nuevo. Cuando hacemos clic en nuevo, vamos a poner esto por aquí, se nos mostrará esta pequeña ventana emergente donde simplemente tendremos que colocar un nombre. ¿Listo? Vamos a colocar de pronto el nombre abreviado. Dibujo y diseño por computador diurno. ¿Listo? Ese es el nombre que va a tener nuestro estilo de acotamiento ahorita que vamos a crear. Y luego nos pregunta con cuál estilo de acotamiento quisieras arrancar esta edición. Nosotros nos dimos cuenta que todo esto se hizo en uno que se llama ISO 25. Y que el ISO 25 nos dejó estas características visuales. Entonces ya por lo menos sabemos cómo está ahorita el acotamiento para saber qué cambios voy a realizar. Mi sugerencia es dejar acá el mismo que ustedes emplearon para el acotamiento para que tengamos ya la noción de qué es lo que tenemos o que agrandar o que achicar. Entonces yo dejaré el mismo ISO 25. Eso quiere decir que él parte de la configuración del ISO 25 para mostrarme las nuevas. Al decirle continuar, AutoCAD me muestra ahora sí esta pantalla. ¿Listo? De esta nueva ventana emergente, solamente hay 4 pestañas que nosotros vamos a necesitar de manera mínima para que nuestro acotamiento nos quede lo mejor posible. Pestaña número 1, líneas. Pestaña número 2, símbolos y flechas. Pestaña número 3, textos. Y pestaña número 4, unidades primarias. Estas son las únicas 4 pestañas necesarias que nos va a tocar modificar, por lo menos para nuestro curso, para que cualquier estilo de acotamiento a ustedes se les vea de la mejor manera. Comencemos con la primera pestaña. Pestaña líneas. Todo lo que tenga que ver con líneas del acotamiento se van a ajustar dentro de esta pestaña. Entonces, tenemos aquí lo correspondiente a, perdón, me quedó mal la línea, lo correspondiente a, primero, la línea de dimensionamiento. Y la línea de dimensionamiento sabemos que es esta que está acá. Esta que estoy marcando como en color moradito o lila,
esta es la línea de dimensionamiento. Si estuviésemos en el dibujo, sería esta, sería estas que tenemos por acá, serían estas que están acá. ¿Listo? Todas esas serían las líneas de dimensionamiento. Y segundo, tendremos las líneas de extensión o líneas de referencia. Estas líneas de extensión o líneas de referencia en la vista previa vendrían siendo estas que están acá. Es decir, las que habíamos comentado, nos ayudan a enfatizar de dónde hasta dónde vamos a acotar. Estas son las líneas de referencia o líneas de extensión. ¿Listo? En cuanto a líneas, estos son los dos parámetros que podemos modificar. Veamos la primera, las líneas de dimensionamiento. Una sugerencia, desde aquí nosotros podemos ajustar el color, el tipo de línea y el grosor de línea de estos elementos de manera directa. Es decir, sin importar lo que aparezca en la capa, AutoCAD va a tomar como predeterminado estos ajustes. Mi sugerencia es que el color venga por capa, el tipo de línea venga por capa y el grosor de línea venga por capa. Esto quiere decir que cualquier ajuste de grosor, de color y de tipo de línea que ustedes necesiten realizar en un acotamiento, lo hagan directamente desde las capas. Adicionalmente, nosotros, vamos a borrar esto para que se pueda ver. Borremos aquí esto. Borré uno que no tenía que borrar. Eso. ¿Listo? Bien, adicionalmente, nosotros podemos suprimir la visualización de esa línea con estas casillitas que están abajito, pegadito a esta línea de aquí horizontal. Donde dice suppress o supresión, podemos ocultar o parte de esa línea o podemos ocultar la totalidad de la línea, dependiendo donde utilicemos como clic. Entonces, él nos ocultará una parte de esa línea de dimensionamiento o nos ocultará toda la línea de dimensionamiento. Honestamente, yo considero que se aprecia mejor en un plano cuando estas líneas están visibles. Es mi apreciación personal, pero eso siempre queda a discreción del dibujante. Como les comentaba el día de ayer, es deseable que cada uno de nosotros, en vista en que en algún momento nos tocará hacer un plano técnico, podamos contar con cierta información básica de cómo se debe presentar un acotamiento en dibujo técnico desde el punto de vista general. Vamos con lo que refiere a las líneas de extensión, es decir, las que aquí habíamos dibujado en color naranja. Al igual como pasaba con las líneas de dimensionamiento, es muy recomendado que el color venga por capa, que el tipo de línea venga por capa y que el grosor también venga por capa. ¿Qué quiere decir? Que cuando ajusto la capa de las cotas, automáticamente el acotamiento va a cambiar también. Es decir, no tendremos que volver otra vez para acá a hacer el ajuste del color, del tipo o del grosor de línea. Es decir, todo lo intentamos concentrar desde el manejador de las capas. Al igual que las líneas de dimensionamiento, nosotros podemos ocultar estas líneas de extensión. Haciendo un clic en cada una de estas, observemos cómo aquí en la ilustración, estas van desapareciendo. Yo podría pensar que a lo mejor estas líneas de extensión podrían en algún momento no estar presentes y aún así no perder el sentido de la lectura de un plano. De pronto a lo mejor no sean tan esenciales, pero lo que a lo mejor no deberíamos nosotros ajustar es que ninguna de estas esté. Observemos ahí que prácticamente, ahorita porque la figura es sumamente sencilla, pero con una figura más compleja, lo más seguro es que sea complejo comprender
desde dónde hasta dónde estoy acotando. Entonces, nosotros siempre manteniendo criterios muy coherentes en cuanto al trabajo del acotamiento. Listo. Por lo general, a mí me parece muy adecuado para lo que sería la precisión de un acotamiento, que estas líneas de extensión, las que están acá en el plano en color naranja, se vean en el plano. Entonces, a mí particularmente me gusta dejarlas. Y luego tenemos aquí estas dos casillitas que hablábamos hace un ratico. Vamos a cerrar este, perdón. Tenemos primero la opción que dice extender más allá de las líneas de dimensionamiento. ¿A qué se nos está haciendo referencia? Y la voy a hacer aquí con otro color en pantalla. Hagámosla en este. Extender más allá de las líneas de dimensionamiento quiere decir cuánto va a sobresalir estos pedacitos de línea. En el caso de nuestro ejercicio, esto que está acá. ¿Cuánto va a sobresalir o qué tan largo es ese segmento? Hasta ahora, lo que sobresale en pantalla es este valor, 1.25. ¿Qué quiere decir? Si aumentamos este valor, entonces esta línea se irá haciendo más larga. Si reducimos ese valor, entonces esa línea será observada un poco más pequeñita. ¿Listo? Entonces ese ajuste normalmente lo hacemos nosotros. Que no se aprecie ni muy larga ni tampoco se vaya a apreciar muy corta. Vamos a borrar esto. Personalmente creo que como está ahorita, siento que tiene una buena proporción. De igual manera, cuando todo quede ajustado, ustedes van a poder tomar mejores decisiones, empezar a decir, bien, creo que esto está bien, creo que esta no está bien, voy a mejorar esta lo voy a conservar. El proceso de un acotamiento en nuestros primeros pasos va a ser así, es decir, ajustamos un estilo de acotamiento, vamos a la pantalla de AutoCAD, vemos que hay que modificar, volvemos al estilo de acotamiento, editamos lo que vemos considerable o pertinente, volvemos al proyecto, observamos, es decir, es un proceso de una retroalimentación constante o una revisión constante, hasta que llegue el punto y ustedes digan, listo, ahora sí, me siento satisfecho o me siento satisfecha con el resultado de mi acotamiento, ya no le voy a hacer nada. Entonces, para ese ejercicio, ya en ese caso, quedaría listo. Este otro que tenemos acá, el desfase desde el punto de origen, es la distancia, vamos a intentar borrar estas anotaciones, por acá, esto. Este desfase desde la línea de origen es la separación que hay entre el punto que me sirvió para acotar y el inicio de la línea de referencia. Volvamos un segundito a la guía de estudio y borremos acá. ¿Listo? Ese otro desfase que hablábamos aquí con la letra G, que es esta separación. Es decir, cuánto se va a separar esta línea de dimensionamiento con respecto al punto que nos sirvió para acotar. Es decir, esta distancia que está acá. Esa distancia es ajustable, como habíamos dicho ahorita, entre más elevado de 1 sea, más va a ser la separación. Entre más cercano a 0 sea, quiere decir que esta línea se va a quedar más pegada a este punto. Mi sugerencia es que nunca sea 0, porque si está en 0, es decir, si parte de aquí, podremos correr el riesgo de que pueda confundirse con la pieza que estemos presentando. Entonces, hasta ahorita, en pantalla, esa separación es 0.625. Yo creo que a lo mejor le pondremos un poquito más. Intentemos configurarla en 1.
De igual manera, eso lo vamos a ver allá en pantalla. ¿Listo? Entre mayor vaya siendo este valor, esta separación va a ir aumentando. A propósito, vamos a hacerlo para que veamos en la vista previa. Pongámosle 2. Observamos cómo se empieza a modificar. Pongámosle de pronto 3 y se va haciendo mayor. Ajustemos la de arriba, es decir, lo que sobresale. Pongámosle de pronto 2 y la línea se va haciendo más larga. Pongámosle 4. La extensión o lo que sobresale va siendo más largo. ¿Listo? Eso nosotros lo ajustamos según nuestro criterio. No me acuerdo cuándo tenía, creo que era 1.25. ¿Listo? Y aquí pongámosle de pronto 1. De igual manera, nos tocará ver en pantalla, observar, regresar acá para hacer el ajuste pertinente. Dentro de las líneas, esto sería todo. Vamos a probar la siguiente pestaña. Símbolos y flechas. De los símbolos y flechas, solamente nos va a hacer falta ajustar esta parte, lo que se refiere como puntas de flecha o cabezas de flecha. No recuerdo la traducción exacta que aparece en nuestra versión en español, creo que es cabezas de flecha. En estas puntas de flecha, nosotros podemos seleccionar cuál es el símbolo que nos gustaría observar en estas terminaciones. Por defecto aparece la primerita, es como un triangulito relleno. Puede ser un triangulito vacío, puede ser un punto vacío o un punto lleno, una línea inclinada, podría ser también un punto un poco más reducido, podría ser un cuadro vacío o un cuadro lleno. El símbolo, perdón, el símbolo nosotros lo seleccionamos. ¿Listo? No hay ahorita ningún requerimiento para nuestros dibujos. Vamos de pronto a utilizar otro diferente. Pongamos, a ver, se me ocurre, vamos a ver esto. No, pongamos otro por aquí. Pongamos este, el de la línea inclinada. ¿Listo? Aquí abajito, de pronto para mantener el mismo criterio. Hasta ahora, en AutoCAD, este tamaño corresponde a esto que está acá, a como lo estamos visualizando en nuestra pantalla. Entonces, yo creo que a lo mejor nos tocará bajar un poquito el tamaño de este símbolo. Yo le voy a colocar 2 nomás. Después al final podré ver si me toca aumentar o disminuir. Perfecto. De aquí no sería más. Vamos a borrar esto y a pasar a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña son los textos. Todo lo que tenga que ver con textos en el acotamiento se hace desde acá. En este caso de los textos, nosotros vamos a poder modificar la apariencia del texto, vamos a poder modificar la ubicación del texto y podremos modificar la alineación del texto. Comencemos con la primera, con la apariencia. Aquí tenemos el estilo del texto. En el caso de que queramos cambiar el tipo de letra que estamos empleando, entonces en estos 3 punticos nos lleva a poder revisar todo el tipo de letra que tenemos en AutoCAD. Estas son las letras que ustedes tienen instaladas en su computador. ¿Listo? Arial en mi caso. Arial, aristotélica, la Base, la Bauhaus, la Bell, la Berlin Sans, la Book Antigua, Bookman Old Style, todas estas que están acá son las que en sus computadores están instaladas. Siempre una sugerencia, creo que lo revisamos cuando trabajamos con textos, utilizar un tipo de texto que no vaya a generar confusión al momento de ser puesto en pantalla. Aquel día cuando vimos los textos, tomamos el caso de querer identificar el símbolo 1i y utilizamos un tipo de letra que al final nos daban 2 palitos. No sabíamos si esto era un 2 en números romanos, si era un 11, si era un II, si era un I1. Entonces,
como no teníamos esa claridad, mi sugerencia, evitemos ese tipo de fuentes para que no nos vaya a generar ningún tipo de confusión. Entonces, simplemente seleccionamos el tipo de letra o la fuente que nos haga falta o que parezca más conveniente. Le podemos colocar si la queremos negrita, si la queremos cursiva, si la queremos negrita o cursiva, o simplemente regular, que es como viene por defecto. Si hay algún cambio, le decimos aplicar y automáticamente será considerado como ajuste. El color del texto vamos a dejarlo también, como en las líneas, por capa. Adicionalmente, podemos ajustar un color de fondo. A cada texto nosotros le podemos colocar como un color de fondo. En este caso le coloqué un color azul. Si vamos a imprimir en blanco y negro, mi sugerencia es que no empleemos esta opción. Porque si vamos a imprimir en blanco y negro, el verde del texto saldrá negro y el azul de fondo saldrá negro. ¿Qué quiere decir? Va a ser una mancha negra en cada acotamiento. Literalmente no podremos leer absolutamente nada. Entonces, mi sugerencia es que si vamos a imprimir blanco y negro, evitemos utilizar esta opción. Si vamos a imprimir a color, listo, creo que con color podría servirnos. Pero si vamos a imprimir nuevamente en blanco y negro, evitemos utilizar esto, ¿vale? Aquí podemos ajustar el tamaño del texto. Hasta ahorita, este 2.5 corresponde a este tamaño. Yo creo que vamos a tener que bajarle un poco más, posiblemente sea 2 o a lo mejor 1.5, nos tocará ver un poquito más adelante. Para aquellos que quieran, pudiésemos dibujarle un recuadro al texto. Eso es opcional, no es obligatorio. Luego veamos la ubicación del texto. El texto, en función a la línea, puede estar por arriba, como está ahora, o puede estar de pronto centrada, es decir, en todo el medio de esa línea. Hasta ahorita, los textos están por arriba. Este ajuste, según su criterio, como les parezca más apropiado, mejor para su dibujo, lo pueden realizar. Y vamos a ponerlo aquí así, y este desfase desde la línea de dimensionamiento quiere decir cuánto se va a separar el texto de la línea. Entre mayor sea esta separación, pongámosle 2, el texto va a estar mucho más separado de la línea. Obviamente mi sugerencia es que esta separación no sea mucho, porque entonces el texto se apreciará como muy botado en comparación con lo que estamos acotando. Yo voy a dejar de pronto como estaba, que creo que era 1.25, de pronto un poco menos, de pronto 1. ¿Listo? Por último, la alineación del texto. Me decía Stephanie, profe, una de las cosas que se ve diferente el texto del PDF con respecto al texto de la pantalla es que el del PDF aparece todo horizontal y el otro no. Ese ajuste lo hacemos desde acá. Podemos tener que todo el acotamiento se lea horizontal o que por el contrario aparezca alineado con la línea de dimensionamiento. Si la línea es vertical, el texto saldrá ubicado paralelo a eso. Si el texto es horizontal, pues se leerá horizontal. Si el acotamiento es inclinado, pues el texto saldrá inclinado, como por ejemplo lo de los radios y lo de los diámetros. Inclusive también el acotamiento esté vertical. Este ajuste siempre queda bajo nuestro criterio. Vamos a ponerlo de pronto ahorita horizontal, hacerle un cambio. Por último, ahora sí, las unidades primarias. Una información complementaria, nosotros le podemos decir a AutoCAD cuántos decimales queremos que aparezcan en el acotamiento. Si queremos 0 decimales, es decir, que todos nos los aproxime a un número entero, con una posición decimal, con 2 posiciones decimales, hasta 8 posiciones decimales. Creo que para nuestros ejercicios, obviamente 8 posiciones decimales es muchísimo. Creo que para nuestros ejercicios iríamos bien máximo con 2 posiciones decimales. Podemos elegir cuál es el símbolo que nos va a ayudar a identificar la parte decimal. Podemos utilizar un punto, podemos utilizar una coma o podemos utilizar un espacio.
Mi sugerencia es utilicemos o un punto o una coma. Si utilizamos un espacio, podríamos de pronto correr el riesgo a que pueda leerse de manera incorrecta algo en el plano. Por ejemplo, si yo voy a decir 1.15, yo puedo decir en AutoCAD que aparezca 1.15, que aparezca 1,15 o 1 espacio 15. ¿Listo? Estas tres configuraciones se pueden hacer acá. Mi sugerencia es, quédense o con esta, porque esta puede que corramos el riesgo, de pronto en una lectura rápida del plano, que no entendamos 1 metro con 15 centímetros, sino que entendamos 115 unidades, o 115 metros, o 115 centímetros. Entonces, para evitar este error de lectura, es solo una sugerencia personal. Empleen o el punto o la coma en AutoCAD en el acotamiento para lo que es la parte decimal, para que no vayamos a tener ningún tipo de inconveniente. En esta sección de supresión de ceros, pudiésemos nosotros prenderla o apagarla en los siguientes casos. A veces, cuando nos toca acotar algo que mide menos de 1, pongamos algo que mida 10 centímetros expresados en metros. Entonces nosotros escribimos 0.10 o 0,10, dependiendo. Estas opciones a nosotros nos dan la posibilidad de que este 0 como parte entera y este 0 al final de la parte decimal desaparezcan de la visualización. En el caso del leading, el que aparece como la parte entera, vendría siendo este. Si este está activo, quiere decir que yo leeré en pantalla solamente punto 10. Si de pronto yo activo solamente este, como está ahorita en mi ajuste, leeré en pantalla 0.1. Y si yo de pronto activo los dos, entonces leeremos en pantalla solamente punto 1. ¿Listo? Dependiendo cómo ustedes se sientan más cómodos o cómodas para la lectura, ustedes ajustan esto que está acá. Por último, tenemos lo que sería el ajuste de la parte angular, los mismos grados decimales que trabajamos al inicio. La precisión también la podemos ajustar, pudiésemos emplear 2 posiciones decimales y también podemos decirle cuando un ángulo sea menor a 1, es decir, 0, algo, que el 0 de la parte entera desaparezca o los ceros últimos de la parte decimal desaparezcan. Esto es también opcional. ¿Listo? Hasta ahorita no es más. Repetimos por aquí brevemente: líneas, símbolos y flechas, textos y unidades primarias. Solamente. Son las únicas pestañas que serán suficientes para nosotros para ajustar un correcto acotamiento. Terminé de ajustar, vamos a decirle OK y le decimos cerrar. Pregunto, ¿observamos algún cambio de cómo estaba anteriormente hasta ahora o parece que fuera lo mismo? ¿Se ve igual o parece que hubo algún cambio? Profe, yo la verdad lo veo casi igual. ¿Seguro, Stephanie? No, mentira, sí está igual. Listo. Sí, está exactamente igual. ¿Por qué está igual? Ojo, aquí arriba ya me aparece el que acabamos de crear. ¿Listo? Ahí estamos claros. Pero vamos a tocar un acotamiento para ver qué pasa. Este todavía sigue estando en el ISO 25. Es decir, nos toca cambiarlo como si fuera algo de la capa, cambiarlo a la otra capa. En este caso sería cambiarlo al otro estilo de acotamiento. Simplemente desplegamos el listado y nos lo llevamos a el que acabamos de realizar. Ahora sí creo que hay un cambio, ¿cierto? Ahora definitivamente sí se aprecia un cambio. Sí, señor. Entonces, como lo hicimos el día de ayer,
con el comando de igualar propiedades, podemos trabajarlo mucho más rápido. Tocamos o activamos el igualar propiedades, tocamos el acotamiento que nos va a ayudar de referencia y simplemente vamos señalando todos los demás. Tocamos todo esto y aquí está. Escape para finalizar, guardamos siempre cambios. Y aquí tenemos el ajuste. Cuando ya tenemos esto, aquí sí nosotros tendremos la posibilidad. A ver, a lo mejor yo diría que esto nos tocará moverlo como un poco más hacia acá o en otra posición para que no se nos confunda con el centro de esta figura. ¿Listo? Entonces, ustedes ahorita pueden decir, bueno, profe, y ahora estoy viendo mejor este dibujo, creo que necesitaría cambiar esto o no, creo que no voy a cambiar nada. Si yo les hiciese la pregunta a ustedes, ¿listo? Si necesitáramos cambiar algo según su criterio de este estilo de acotamiento, ¿qué sería? Según su criterio. ¿Qué creen que de pronto pudiésemos ajustar para que se siga viendo mejor de lo que hasta ahorita lo tenemos en pantalla? Profe, a mí me parece que em, se ve mucho mejor con las flechas que Si te soy con sincero, esas yo también. lineecitas. Ajá. Si te soy sincero, Stephanie, yo también pienso lo mismo. Más que todo para las partes curvas, creería yo. Sí, Si tenemos de pronto algo recto, como por ejemplo nuestra vivienda, creo que a lo mejor no se ve mucho la diferenciación porque observemos que aquí inclusive empleamos esa simbología, porque no tenemos nada de curva, pero aquí sí tenemos curvas. Yo particularmente creo que también le doy la razón a Stephanie, siento que se vería mucho mejor con las flechas que con esta linecita. Hagamos ese cambio. Vamos nuevamente a la pestaña de anotación, vamos al estilo de dimensionamiento y modificaremos ahora sí el que ya tenemos. Vamos a la opción de modificar y eso lo encontramos en las flechas. Vamos a cambiar la flecha y pongámosle la que tenía anteriormente. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver cómo nos quedó. Ok, para aceptar, cerrar. ¿Cómo se ve hasta ahorita? ¿Cómo se aprecia? sí, profe, muchísimo mejor. Yo también estaría de acuerdo. Creo que se ve un poco mejor. Aunque no sé si de pronto podríamos centrar lo que son el radio de 80 y de 40 para que quede ya como eso finalizado, así como que lo último Eh, que ¿En qué sentido centrado, Stephanie? centrar las flechas. Es decir, que nos quede en el centro del arco. Sí, señor. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver si lo podemos llevar acá enseguida. Algo así. Sí, señor. Me parece que se Sí, ve un poco mejor. claro. Eso siempre queda a criterio de cada uno de nosotros. Vamos a llevar este. Me parece que digamos que como está ahorita, Ujú. como si estuviera señalando pues otra parte, en Podría ser. especial la de 40. Entonces pues me parece que como que centrarlo sería lo mejor. Me parecería también bien esa propuesta. Excelente, no hay problema. De mi manera, desde un punto de vista muy personal, yo de pronto optaría solo un poquito, bajar la separación de este texto con respecto a la línea. Es decir, esto que tenemos acá, esta separacióncita. Solo un poquito, no mucho. Sería solamente mi observación, ¿ok? Para que no se vea, por lo menos en estos casos, como que tan separado, o en el caso de 40 también tan separado. Entonces, en el caso de que necesitemos hacer eso, vamos a guardar cambios. Abrimos nuevamente el manejador del estilo de acotamientos, modificamos el nuestro, nos vamos a los textos
y bajamos un poco esa separación. Ahorita tiene 1. Bajemos entonces de pronto 0.5. A ver cómo está. ¿Listo? Pongámosle 0.5. Le digo OK. Le digo cerrar. Y está más pegadito. Creo que me parece bien. ¿Listo? Creo que hasta ahorita, en esencia, lo observo bien. Creo que tiene una buena proporción. Los textos no están ni muy grandes ni muy pequeños. Creo que todo lo podemos leer con comodidad. Entonces, probemos imprimir ahora este plano con la modificación. Vamos a cambiarle el nombrecito a esta pestaña. Pieza mecánica. Perfecto. Ahora sí, nuevamente imprimir. Vista previa. A ver qué tal se está viendo. Creo que la veo súper bien, honestamente hablando. Se ve súper bien. Clic derecho, plotear o imprimir o trazar, que creo que la palabra en español aparece como trazar. Guardamos. Yo ayer lo guardé en el escritorio. Vamos hoy también a guardarlo en el escritorio. Él procesa. Y listo. Ya tenemos entonces por acá nuestra pieza mucho más completa. Tenemos el acotamiento, tenemos los contornos, tenemos líneas de ejes, líneas segmentadas, entre otros. ¿Listo? Como decíamos ayer, aquellas personas que tengan en su computador como lector de PDF el Adobe Acrobat o el Acrobat Reader, esta tiene la posibilidad de que nos muestra en este icono de capas valga la redundancia, las capas que nosotros empleamos en AutoCAD. La de cotas, líneas no visibles, líneas de ejes, líneas de pies. Si por alguna casualidad quiero imprimir un plano con acotamiento y un plano sin acotamiento, desde el mismo PDF, en este caso, para este programa, puedo hacerlo. Simplemente prendiendo o apagando la capa, es decir, haciéndola o no haciéndola visible. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, comentario o inquietud al respecto, con respecto a esta pieza y el acotamiento? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, señor. Excelente. ¿Alguno del resto de los compañeros? Que estemos en sala. Diego, Camilo, Sofía, Andrés, Tatiana, Daniel. No, profe, por el momento no. Hasta ahorita vamos bien. Excelente. Entonces, para este ejercicio de la pieza, pues también vamos a tener que incorporar un acotamiento y lo más seguro es que tengamos que variar y crear, mejor dicho, crear y variar un estilo de acotamiento de manera tal que nos quede de la mejor manera representado. Vamos a tener que hacer eso con esta pieza y vamos a tener también que hacerlo con lo que es el candado, es decir, con esta pieza de acá. Entonces, aquí nos tocará crear de pronto, además de las líneas, los contornos del texto, un estilo de acotamiento. Pudiesen hacer lo siguiente. Esto es muy válido. Imaginemos que aquí, en una hoja nueva, voy a dibujar nuestro candado. ¿Listo? Imaginemos que va a quedar acá. Observemos el listado de los acotamientos y veamos que aquí no hay ninguno que sea, o de pronto el que hayamos creado anteriormente, que se llamaba dibujo y diseño por computador diurno. No lo está. Pero, ¿qué podríamos hacer? Una opción sería la siguiente. Y yo lo voy a hacer ahorita a propósito. Esta me la voy a llevar a propósito para la capa 0. Solo un momentico. Y ahora esto, le doy un control C para copiar y le doy control V aquí en este dibujo para pegar. Automáticamente, ahora en el listado, estará este estilo de acotamiento, el que hicimos allá. ¿Listo? Ahora este lo pueden borrar sin problema porque lo único que nos sirvió es para importar el acotamiento hasta este archivo.
porque este sigue estando acá. ¿Listo? Ahora ustedes en lo que sería el candado pudiesen probar a ver si este estilo de acotamiento que ustedes crearon en el otro ejercicio les queda también bien para este. Si en el caso tal no, simplemente podemos o variarlo o crear uno nuevo a partir de ese. Eso siempre queda a criterio de cada uno de ustedes. Algo importante cuando estamos trabajando con acotamiento, que a veces la gente me dice, profe, pero es que yo no creé eso y ¿por qué me está saliendo? Cuando nosotros empezamos a incorporar, aunque sea un acotamiento en un dibujo, automáticamente el programa me genera una capa. Esa capa se llama Def Point. ¿Listo? Esa capa ustedes la van a ver apenas incorporen el primer acotamiento en su dibujo. Esa capa no debería utilizarse, es decir, es como una capa cero. Pero esa capa solamente lo que nos indica es que o hay o hubo un acotamiento en tu dibujo. Entonces, no metamos nada en esa capa. De hecho, creo que está configurada como no imprimible. Vamos a revisar un segundo, pero creo que tengo casi la certeza de que esa capa de Def Point está como no imprimible. Aquí está. Sí, observemos el icono de la impresora. Cómo está como inhabilitado. Es decir, ni siquiera puedo ajustarla como imprimible o no imprimible, sino que ni siquiera está habilitado para la impresión. ¿Listo? Entonces, esta capa de Def Point sabemos que se va a generar cuando nosotros empecemos a incorporar el acotamiento y que tenemos que evitar que esta tenga contenido. ¿Listo? Para que estemos ahí bastante claros. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta ahorita, jóvenes, con respecto al tema del ajuste de un estilo de acotamiento? ¿Alguna pregunta hasta ahorita adicional? No, señor. No, señor. Excelente. Vamos a aprovechar de pronto estos minuticos que nos están quedando. Yo creo que lo tengo aquí en la 11, déjenme ver. Hagamos esta, que está, creo que está cortica y creo que nos puede ayudar. ¿Listo? Hagamos una pequeña pieza, un pequeño dibujo para seguir practicando. Hagamos acá. ¿Ok? Y veamos aquí este ejercicio. Esto lo encontramos cualquier cosa en la sesión 11, en la guía de ejercicios de la sesión 11. Es una pieza mecánica que aparece por acá. Aparece en la parte superior derecha cómo es la pieza desde el punto de vista tridimensional y por debajo nos aparece, o en el resto de las vistas nos aparece la vista superior, esta de aquí, vamos con otro color, la vista superior, la vista frontal y la vista lateral. Es decir, vista superior, vista frontal y vista lateral. ¿Listo? Vamos entonces a intentar hasta donde nos alcance el tiempo, solamente como práctica de este ejercicio. ¿Listo? Como hemos hecho anteriormente, paso número 1, vamos a analizar qué tenemos aquí y por dónde podemos iniciar nuestro dibujo. ¿Listo? Observemos por acá. ¿Qué tenemos acá? ¿Por dónde pensamos podemos iniciar la construcción de estas tres vistas? Descomposición en elementos más simples. Rectángulo. Ajá. Pero ¿por dónde te gustaría de pronto comenzar, Diego? Tenemos por acá vista superior, vista frontal y vista lateral o de perfil. La superior. Listo, listo. Comencemos por la superior. ¿Qué información tienes ahorita, Diego, para esta vista superior? Me dijiste que querías comenzar por un rectángulo. ¿Dónde puedes identificar un rectángulo ahí? De largo tiene 100 y Ajá. alto tiene 30. Este. Sería este. 50.
Perfecto. Vemos que este rectángulo al final tiene unas esquinas redondeadas. Este número 4 refiere a las veces que encontramos esta información. Nos dice que hay 4 esquinas redondeadas de radio 10. 1, 2, 3 y 4. Normalmente es la forma de interpretar este acotamiento que está aquí. ¿Listo? Perfecto. ¿Con qué herramienta podemos realizar rápidamente estas esquinas redondeadas? Con la de rectángulo. Ajá, el rectángulo como tal hacemos con esa pieza. Pero estas terminaciones curvas, ¿con cuál comando la podemos hacer? Empalme. Con empalme, exactamente. Fue la misma que utilizamos cuando teníamos el ejemplo de los números 3. ¿Listo? Con empalme ajustamos el radio 10 y empezamos a configurar las esquinitas. Listo, ya tenemos entonces la base construida. ¿Qué siguiente figura podemos de pronto dibujar para esa vista superior? Ya tenemos el rectángulo base. ¿Qué otra figura puede venir dentro del proceso de dibujo? Los círculos de un diámetro de 2 o 8. Ah, 8. 8, sí. Aquí lo que nos dice es que hay 2 circunferencias que tienen diámetro de 8. Circunferencia 1 y circunferencia 2. Es por esto el numerito 2 que aparece por aquí. Y listo, sí señor, podríamos realizar estas 2 circunferencias que serían concéntricas a estos arcos. Es decir, creo que la longitud de esos arcos sería entonces el centro de esta circunferencia. Perfecto, ya tenemos esas figuras dibujadas. Ahora, ¿cómo podríamos continuar? Ya tenemos esto acá. Con el rectángulo del centro, pero no sé cómo hacerlo. Este de aquí. Sí, las partes de abajo, o sea, no tienen ninguna medida ni nada. ¿Esto? Sí, señor. Sí, exactamente. Ah, las de abajo, sí. Abajo Pero dice 24. 51. Ajá, Sí, exactamente. Es decir, nos pasa algo similar como en el ejercicio de ayer. Recordamos que teníamos la vista frontal, pero luego la de este lado, la de la vista de la derecha, no teníamos muchas informaciones. Teníamos que empezar a prolongar líneas para entonces empezar con esa construcción. Entonces, nos dice que de esta vista frontal, lo más seguro es que tengamos que empezar a hacer correspondencia de líneas para empezar a conseguir lo que arriba no nos dicen directamente. Utilizamos otro color, de pronto el azul. Observemos que aquí nos están diciendo algo. 2 arcos de radio 3. Entonces, si yo intento trasladar esa medida hasta acá, ¿dónde parece que coincide? sí, precisamente no sé cómo se diría eso. Como En la en, parte de arriba, como en perfectamente. el empalme tridimensional que hay. Observemos aquí la Sí, vista señor. tridimensional. Sería como este pequeño empalme alrededor. Como una soldadura que me ayuda a fijar la pieza vertical con la pieza horizontal. ¿Listo? Sí, estaría Profe, de o sea, acuerdo. realmente pues la mejor a hacer es la de la vista frontal para tomar esas líneas y pues poder hacer mejor la superior. Yo también de pronto podría pensar eso mismo, Stephanie. Creo que parece, en este caso en específico, por eso siempre es importante analizar el dibujo antes de arrancar. Creo que nos estás dando un poco más de ventaja empezar por esta vista frontal y empezar a trasladar medidas hacia arriba para construir la vista superior. Porque cuando lleguemos, como nos pasó exactamente ahorita, cuando lleguemos a este rectángulo nos vamos a quedar parados porque no tenemos información. Entonces,
creo que empezar por la de abajo pudiese brindarnos un poquito más de ventaja y luego con esta empezar a construir la de arriba. Yo estaría de acuerdo. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo. No hemos hecho el análisis completo, pero vamos a avanzar hasta donde nos rinda nuestro tiempo. ¿Listo? De igual manera, todo esto nos puede quedar de práctica para el fin de semana. Ojo, recordando que, para que no se nos olvide, la evaluación la siguiente evaluación la tenemos el próximo martes. ¿Listo? Para que porfa empecemos a practicar, en realizar dibujos. Les muestro rápidamente para que no se nos pase más o menos de qué va a tratar el ejercicio del martes. Y es básicamente el dibujo de esto que está acá. ¿Listo? El dibujo de una pieza, la utilización de líneas segmentadas o líneas de ejes, incorporación de acotamiento e inserción de texto, juntos con achurados por aquí abajito. ¿Ok? Entonces, porfa, vayamos practicando, porque esta pieza, aquellos que quieran tomar ahorita una captura de pantalla para de pronto ir adelantando ahorita el fin de semana, lo puede hacer sin problema. ¿Vale? No tengo ningún tipo de dificultad, con tal de que cada quien trabaje de manera ahorita individual para poder avanzar en este ejercicio. ¿Listo? Para que sepamos de qué es lo que se va a tratar este examen o esta evaluación. Bien, vamos entonces a avanzar rápidamente por acá antes que se nos consuma nuestra jornada del día de hoy. De pronto a lo mejor solamente logremos hacer 1,5 vistas de aquí. Empecemos entonces. Vista frontal. Nos dice que la vista frontal tiene estas características. ¿Cuánto medirá esto aquí? Para empezar a hacer el rectángulo de aquí abajo. 100. 100, que viene siendo desde acá. Excelente. Entonces, es un rectángulo que mide cuánto por cuánto. ¿Cuánto será este alto? Nos dicen alguna medida de alto. Vamos a ver la vista de al lado. ¿Cuánto nos dice? 15. Exacto. ¿Listo? Normalmente, en este tipo de proyecciones, siempre nos toca ver las piezas en conjunto, perdón, las vistas en conjunto, porque entre ellas se van complementando. Hagamos rápidamente un rectángulo de 100 por 15. No hay mayor precisión. Vamos a empezar de pronto del 0, 0. Distancias o dimensiones, 100 en horizontal, Enter, 15 en vertical, Enter. Ok, un clic para confirmar, perfecto. Veo que aquí abajito tiene como una pequeña muesca, como un pequeño comidito que mide 5 por 5 y que además eso se separa 15 unidades de esta esquina. Entonces se me ocurre una forma de pronto, cada quien puede tener un procedimiento distinto. Puede ser que hagamos una línea de referencia hacia la derecha que mida 15 con el único propósito de encontrar ese punto final. Ahora, a partir de aquí, podemos dibujar estas 3 líneas que miden 5, 5 y 5 hacia abajo. Borro esta que ya no me sirve. Nos toca borrar este pedacito. Comando, recortar o cortar. Línea de referencia, Enter. Seleccionamos esta parte de aquí adentro. Listo. Ya tenemos la muesca en esa parte de la pieza. Vamos entonces a dirigirnos a la parte de arriba, a esta parte vertical de esta pieza. ¿Cómo pudiésemos de pronto dibujar esta pieza? ¿Cuánto nos medirá de pronto aquí de alto? Nos dice que la distancia entre el borde y el inicio de la pieza es 37,8, que el grosor de la piececita, esta vertical, es de 24,51. Me faltaría en este caso la altura. ¿Cuánto de pronto es la altura de esta 55. pieza? Ajá. ¿De dónde de pronto sacaste el 55, Estefan? Pues dice que en total la pieza mide 70. Exacto. Y menos los 15, pues serían Ajá. 55. Ok, perfecto. Muy buen análisis. Entonces, podría ser
o que hagamos alguna línea de referencia hacia arriba, o hagamos directamente un rectángulo, o hagamos 3 líneas. El proceso, como he dicho, es independiente. Eso cada quien lo hace de la manera que le parezca más rápido, que el camino de dibujo le genere mayor seguridad. A mí se me ocurre, ojo, no es que tenga que ser así, a mí se me ocurre poder utilizar unas líneas de construcción. Una línea vertical acá, que mida los 55 que me dijo Stephanie, y luego una línea, ay, perdón, creo que lo hice mal, 55, ¿listo? Y luego una línea horizontal que representaría esta separación, 37.8. 37.8, enter. Simplemente para encontrar esas líneas de ahí. Ahora puedo dibujar esta aquí abajo. Me dice que esta línea con la de la derecha tiene una separación de 24.51. Vamos a borrar esta que ya no nos sirve. 24.51. Pudiésemos de pronto hacer un desfase. Desfase a 24.51, enter, de esta línea hacia acá. Perfecto, cerramos arriba. Ya está agarrando forma nuestra pieza. Observamos que aquí abajito nos dice de unas curvas, ¿cierto? Como si fuera una especie de soldadura o algo así más o menos. Y dice que son dos, la de la derecha y la de la izquierda. ¿Cuál es el radio que nos están indicando para eso? ¿Cuánto más o menos ¿Cómo? nos están? El radiecito de estas curvas que aparecen aquí abajo, ¿cuánto nos De están 3. indicando? De 3. Este 2 quiere decir que este arco se repite 2 veces. La derecha y la izquierda, 2 veces. 2 arcos de radio 3. Entonces, vamos a ver cómo se nos ocurre hacer eso. A mí se me metió ahorita en la mente poder dibujar una circunferencia tangente, tangente, radio. Es decir, tangente aquí, radio 3, enter. Y luego aplicar el comando de cortar y empezar a borrar estas líneas que no me están haciendo falta. Esa puede ser una opción. No es la única opción, pero puede ser una opción. Lo seguiré haciendo por ahí. Circunferencia de tangente, tangente, radio 3, enter. Vamos a cortar. Y borramos lo que no nos está haciendo falta. Listo, vamos entonces a dibujar la parte del medio que es la perforación. ¿Listo? Aquí hay una perforación. Nos dice esta perforación, vamos a ver, que esto que viene siendo esta circunferencia o esto acá, tiene un diámetro de 20. ¿Qué quiere decir? Que de aquí hasta acá hay 20 unidades. Es decir, de aquí hasta acá o de aquí hasta acá. Esto mide 20. Perfecto. Como mide 20, ya por lo menos sabemos la amplitud que tiene. Pero necesitamos buscar o esta separación o de pronto alguna que nos haga referencia al centro. Observemos el acotamiento en cualquiera de las 3 vistas a ver si hay alguna información que nos ayude a construir correctamente este pedacito. Observemos rápidamente. ¿Hay algo que nos pueda ayudar a posicionar bien eso? Observemos todas las vistas, específicamente la lateral, la que tenemos a la derecha. Profe, no sé si, a ver, en la pieza el lateral Sí, nos la dice derecha. que el círculo Ujú. es de
un diámetro de 20. Aquí, sí, Y correcto. no sé si sumamos con la altura de 40 Ajá. y la de 15 a la de 70, pues no sé, creo que daría 10. Es decir, trabajar con esta parte, ¿cierto? Creo que estoy Sí, entendiendo, señor. ¿sí? Podría ser, sí, señor. Pero podríamos trabajarlo también aún un poquito más rápido. Nos dice, perdón, que la separación entre esta línea, que es esta misma línea, y el centro de esta circunferencia, que es el centro que aparece acá, ¿es de cuánto? De 40. Entonces, es decir, hay una línea que es de eje que entre esta y esta tiene que medir 40 de separación. Y si el radio mide 20, pudiésemos entonces, en función a esta, hacer un desfase de 10 hacia arriba y un desfase de 10 hacia abajo. ¿Iba más o menos así a lo que nos estabas comentando? Sí, profe. Sí, prácticamente era eso. Ok, listo. Vamos entonces a intentar probarlo por ahí. Hagamos acá una línea de referencia que mida 40. Luego podemos hacer esta línea hacia acá, que es el centro. Con pinzamiento la puedo estirar hasta el otro lado. Borro esta que ya no nos sirve, que medía 40. Ahora vamos a hacer este desfase. Como mide 20 y esto es la mitad, 10 hacia arriba y 10 hacia abajo. Desfase, distancia 10, enter. Hacia arriba y hacia abajo. Y ya estiro un poquito más esta hacia los lados porque es el eje. Entonces ya creo que prácticamente ya realicé esta pieza. En este caso, lo único que nos falta es representar estas lineecitas que son sombreadas. Pero observemos cómo aparece aquí. Hay como una especie de curvita, todo a lo mano alzada más o menos. ¿Listo? Esta es solamente una representación en el dibujo técnico para dar a entender que en esta vista frontal intentan hacer casi que al mismo tiempo un corte. Es como si fuera un corte fachada, más o menos, o un corte alzado. Pues aquí simplemente podemos dibujar un arco sin mayor, de pronto, requerimiento. Listo, ahí ya va. Un arco, perdón, con dirección, inicio, fin y dirección. Inicio, fin. Pongámosle una pequeña direccioncita aquí así. Y movamos esto un poco hacia abajo. Nada más. Solamente para representar un poco. Entonces, apliquemos un sombreado por acá rápidamente y creo que hasta lo último que nos va a dar oportunidad ahorita. Vamos a sombrear esto y vamos a sombrear esto. Observamos que las líneas o el patrón es de unas líneas inclinadas. Ahí se me canceló. El patrón es de unas líneas inclinadas, de pronto como esta. Vamos a ponerla un poco más pegaditas. Ok, perfecto. Aquí está. Entonces ya empiezo a tener esta primera parte de la pieza. Y entonces ahora sí podemos ir empezando a construir las otras. Utilicemos el mismo proceso de correspondencia de líneas hacia arriba para la vista superior, hacia la derecha para la vista lateral. Y poco a poco vamos armando esta pieza. Podemos tomar esta como práctica y también tenemos una en las sesiones anteriores, pues que estamos haciendo ahorita también ejercicio que nos sirva de práctica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes, con respecto a esto? Sofía, No, Estefany. señor. Listo, Estefany. David, No, profe. Camilo, Daniel, Tatiana.
No, señor. Excelente, gracias, Daniel. Bien, entonces por ahorita nos toca hacer una pausa de 2 días, de fin de semana. Recordemos que tenemos para mañana la asignación de esas 2 actividades, esos 2 dibujos, el candado y la pieza. Porfa, utilicemos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra jornada de estudio, de trabajo o demás quehaceres, realizarla lo más pronto que podamos. Entre más pronto la vayan cargando, yo les puedo realizar una retroalimentación mucho más oportuna y podemos seguir practicando ya teniendo más mejorías en nuestro proceso de dibujo. Entonces, por ahora nos tocará hacer una pausa, como le había comentado, y nos encontraremos nuevamente el próximo lunes. ¿Listo? Seguiremos trabajando con un tópico, también una incorporación de tablas, cómo podemos insertar tablas de una manera muy sencilla en AutoCAD. Y creo que también seguiremos haciendo otro ejercicio adicional, ¿vale? Cualquier duda que se les pueda presentar, jóvenes, en este fin de semana en cuanto a lo que es el dibujo de la pieza, me pueden escribir al correo o algún mensajito sin problema, que la tardanza es que yo lo pueda leer y pueden contar con mi respuesta, ¿vale? Entonces nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Cuídense muchísimo, señores, cuiden a su familia, que Dios los bendiga y que pasen un buen fin de semana y que descansen también. Nos encontramos el lunes nuevamente. Vale, profe, gracias. Hasta luego. ¿Alguien faltó por la asistencia de hoy, perdón? Yo, profe. Daniel, permiso. Y yo, profe, yo también. Profe, Daniel Alvarado, listo, Daniel, ya tienes. profe, Camilo. Muchas gracias, profe. yo también, Andrés Núñez, Rafael Andrés. Listo, Rafael, ya también estás listo. Y Camilo, profe, aquí. Y Camilo También también. Ajá. Listo. Al que no vi fue a Alex Monge y a David. No, a David sí creo que lo vi por aquí. David Martínez. Sí. Acá estoy. Perfecto. Listo, señores. Cuídense muchísimo. Un feliz fin de semana. Nos veremos el lunes nuevamente. Vale, Gracias, profe. profe. Gracias. A servir.